Sé bienvenido nuevamente a este momento de reflexión. El tema de hoy es el ocultismo. Tiene que ver con lo oculto, lo secreto, lo misterioso. Los medios de comunicación han hecho lo posible para que este tema, digan ellos, sea inofensivo y sea intrigante, pero no es así. Este tema del ocultismo es sumamente peligroso. Es caminar en terreno de Satanás, porque es obra de Satanás y además es ofensivo delante de la presencia de Dios. Oiga lo que dice Dios a su pueblo en Deuteronomios capítulo 18, versículo 10. Él dice: no sea hallado en medio de ti alguien que pase a su hijo o a su hija por el fuego. Este era un ritual satánico dedicado a otros dioses que Dios no había mandado hacer. Pero sigue diciendo este texto: ni alguien que practique adivinación, es predecir el futuro. Aquellas personas que leen la mano según ellos, que leen las hojas de té, que leen las cartas, todo eso es prohibido, el que practica adivinación. También ni agorero, es aquel que predice cosas malas, el que predice desgracias. Y sigue diciendo: ni sortílego, es aquel que lee la suerte. Dice también: ni hechicero. Ahí podemos incluir a los brujos, todo lo que es hechicería, brujería, entra ahí. Y en el versículo 11 dice: ni encantador, aquel que usa conjuros mágicos a espíritus. Ese es el encantador. Dice: ni adivino, que ya lo hemos visto, el que predice el futuro. Ni mago, aquel que hace obra de engaño. Ese es el mago. Y dice: ni quien consulte a los muertos, los médiums, todas aquellas personas que tratan de hablar con los muertos para decir algo del más allá. Todo eso lo prohíbe Dios. Dice: ni quien consulte a los muertos, versículo 12, porque todo esto es abominación delante de Dios. Yo lo desecho, dice Dios. Por eso he desechado a todas las naciones que practican eso. Y por eso les estaba pidiendo al pueblo de Israel que guardaran ese consejo de Dios. Todo lo que tiene que ver con astrología. Si tú estás acostumbrado a leer tu horóscopo, eso está relacionado con astros, con predecir el futuro. Todo eso es ofensivo delante de Dios y Dios lo prohíbe. Hay personas que no pueden andar en su día si no han leído su horóscopo, si no han visto qué les dice el adivino, el medium, etc. Todo aquello que es adivinación es ofensivo delante de Dios. Todo lo que son mediums para consultar a los muertos no es de Dios, ni brujería ni hechicería. Y dice la Biblia que todos los que practican hechicería, brujería, no entrarán al reino de los cielos. Es por eso tan delicado e importante para todas las personas. Quiero dejarte en tu corazón lo que dice Levítico 20:27. Habla de toda mujer, de todo hombre que practique hechicería, que consulte y adivine el futuro. Dice: sea muerto, dice Dios. Es una ley que había en el pueblo de Israel. Toda aquella persona que consulte a adivinación o a los muertos, esa persona morirá. Era la ley de Dios, porque Él prohibía todo lo oculto, todo lo que estaba en secreto, todo lo misterioso. Quiero dejarte esta narración que está en Hechos capítulo 16, versículo 16, cuando Pablo estaba predicando ahí con otros apóstoles al inicio de la iglesia. Había una muchacha que practicaba la adivinación, pero esto sucedió varios días y eso le cansó a Pablo. Y le dijo a esta muchacha: en el nombre de Jesús te reprendo, y espíritu, sal de ella. Y en ese mismo instante, ese espíritu salió de ella y aquella muchacha quedó bien, liberada. ¿Qué había pasado ahí? Había un espíritu satánico que le hacía a esta muchacha adivinar cosas. Y esto es contrario a la voluntad de Dios. Por eso Pablo la reprendió, sacó al espíritu en el nombre de Jesús y aquella mujer fue liberada. Así es que no te muevas, no te vayas. Hay más todavía para compartir de este tema.
Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar el día de hoy sobre las culturas y las tradiciones, sobre todo las tradiciones de este fin del mes de octubre y de los principios del mes de noviembre. La tradición del Halloween, celebrada el 31 de octubre de cada año, tiene sus orígenes de las culturas celtas que vienen migrando de Irlanda y la Gran Bretaña hacia los Estados Unidos. Alrededor de 1849 se establece en Estados Unidos la tradición de lo que es la celebración del Halloween, que tiene su origen en la obtención de algún conocimiento a través de brujos y hechiceros que rendían cultos a otras entidades. Y quienes a esa temporada del 31 de octubre se supone que celebraban también el equinoccio de otoño o los cambios de estaciones, cuando todo empezaba a hacerse marchito. Entonces le solicitaban a ellos o le dabas el atributo por el conocimiento aprendido o definitivamente les hacían alguna maldad. Estas personas al principio a mediados del siglo XVIII en los Estados Unidos establecieron una tradición, pero trataron de satirizarla disfrazándose de brujos y hechiceros, y pasaban a las casas a pedir ese tributo en el nombre de todos aquellos que eran antes que ellos, de los celtas y otras culturas anteriores. Después de eso, se estableció esa tradición que fácilmente se extendió a todos los Estados Unidos, y más o menos alrededor del 1921 de nuestro siglo pasado 20, se empezó a extender hacia todas las partes del país en esta celebración del culto de pedir el Día de Brujas un truco o una maldad. Esa maldad era manifestada para los que estaban participando en ello como una maldición si no participaban dando algún tributo a los que se disfrazaban de brujos o hechiceros, que tarde o temprano se convirtió prácticamente como en una broma, y cada año se está celebrando esa triste broma que tiene una connotación haciéndose pasar por inocente, pero tiene un trasfondo que no es para nada inocente, que es una tradición que tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo. Asimismo, el Día de Muertos es una tradición que se ha celebrado en nuestro país, en México y muchos países latinoamericanos, más o menos en los días primeros de noviembre, el 1 y 2 de noviembre. Los españoles, al observar que existían estos cultos de sacrificio hacia los muertos, trataron de cristianizarlo, por así decirlo, cristianizar esas tradiciones, e hicieron conocer de que en el día 1 se celebraría a todos los santos, que se supone eran los niños que apenas tenían, que se supone que habían muerto inocentes, y por otro lado, el día 2 para los adultos que habían muerto ya con algún tipo de pecado o falta. Al mismo tiempo, se les hacía a las personas una observación de que pudieran pedir algún tributo en el nombre de los muertos. Camote, dicen, el muerto pide camote, y no sé si recuerdan algunas otras, que si la viuda pide la ayuda, etc. Pero todas esas son tradiciones pasadas por inocentes, pero que tienen un trasfondo de culto y rendimiento hacia los muertos. Ahora bien, el culto a los muertos, o Día de Todos los Santos, fue pasando de generación en generación hasta nuestros días. El día de hoy tenemos esa mezcolanza entre las culturas anglosajonas y las culturas mexicanas, donde las personas salen disfrazadas de brujas, de monstruos, de Frankenstein, de Drácula, de horrores, etc., tratando de instigar a las personas para que participen en la cultura de los muertos. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na.
Levanta tus manos y dile esperanza. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré que soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré que soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué llama mucho la atención el ocultismo? He aquí algunas razones. En primer lugar, puede ser por ignorancia. Ignorancia de conocer a ese Dios verdadero. Ignorancia de la Biblia, de cómo Él ha dejado ahí su plan, dado a conocer su voluntad para la humanidad. Y que desconocen el plan eterno de Dios. Por ignorancia muchas veces caen en el ocultismo. Otras veces pueden ser porque en el ocultismo hay promesas de poder. Y saben, es una tendencia humana el querer apropiarse de poder. Es por eso que buscan en la naturaleza la fuerza, las situaciones de poder y tratan de que ese poder llegue a sus vidas, esa energía, dicen. Y todo eso es contrario a lo que Dios quiere. También el humanismo ha afectado mucho a la humanidad. El deseo de que el humano es capaz por sí solo y se han olvidado de Dios, de que el humano es capaz y tiene poder de poder manejar muchas cosas por sí mismo. Y eso es ajeno a Dios. Todo eso ha llevado a la persona a experimentar esas promesas de poder. Y por último también, hablando de este tema, el deseo de ser igual a Dios. Es una tendencia que ha afectado al hombre y también fue la raíz de la rebelión de Satanás. Él quiso ser igual a Dios y por eso él trata y lucha siempre de usurpar el lugar de Dios. En tercer lugar está también la curiosidad. Es una razón por el cual llama la atención el ocultismo. La curiosidad por lo oculto, la curiosidad por lo intrigante, por lo misterioso. Y en cuarto lugar están las necesidades personales. La necesidad de esperanza de la persona. Trata de responder a esta necesidad de esperanza en el ocultismo, cosa que no va a encontrar. Realmente la esperanza está en Jesucristo.
La esperanza está en Dios mismo. Cree en Jesucristo con todo tu corazón. Él es toda tu esperanza, toda tu vida. También hay otra necesidad en el humano y muchas veces escapan a esa realidad en que viven. Tratan de escapar por medios que no son correctos. Y también la necesidad de seguridad. Desconociendo el futuro, lo que Dios ha escrito para todos nosotros, tratan de responder a este interrogante y yendo a lugares que no son correctos, como es el ocultismo. Esta y otras respuestas pueden ser la respuesta misma por qué llama la atención el ocultismo. Pero recuerden, el ocultismo es peligroso. No es nada más de una situación o una corriente que no hace daño. Es peligroso porque es satánico. Y lleva a la mentira porque Satanás es el padre de toda mentira. Y todo lo que se envuelve ahí es de mentira. Hay cambios muy radicales que tú debes de seguir. En Hechos 19:19 habla de que Pablo estaba enseñándole de la fe a un grupo de personas en Éfeso. Y ellos, al ver las manifestaciones espirituales que se daban alrededor, gente endemoniada, gente que estaba con malos espíritus, ellos prefirieron creer en Jesucristo con todo su corazón. ¿Y sabes qué hicieron? Dice ahí, Hechos 19:19, que ellos trajeron todos los libros de hechicería y los quemaron frente a los discípulos. Esto marcó un cambio en sus vidas. Ellos fueron liberados de esa esclavitud del ocultismo y entregaron su vida al Señor Jesús. Cambia tu vida. Deja que Jesucristo te libere y desecha todo lo que está afectando tu vida en el ocultismo. Quema todo lo que es dañino y satánico. Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.